¿Cómo debemos entender los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 truenos y las 7 copas descritas en el libro de Apocalipsis? Con este video daremos comienzo al segundo mensaje de la serie que iniciamos el video anterior con el tema del arrebatamiento, llamada Los juicios de la gran tribulación, enfocándonos 100% a la luz de las escrituras bíblicas y en un orden cronológico a los sucesos que acontecen en la descripción de la Biblia. Daremos comienzo en este video con el tema Los 7 sellos del libro del Apocalipsis. Estos 7 juicios con los que inicia la séptima semana de Daniel o la gran tribulación representan los juicios finales de Dios que se derramarán en un mundo incrédulo y rebelde en los últimos tiempos. Al comienzo de la visión del apóstol Juan, el cual recibió esta revelación directamente de Jesucristo, y que es por esto que este libro recibe el nombre de Apocalipsis o de Revelaciones. Específicamente se le dice al apóstol Juan que las cosas que verá sucederán en el futuro. Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es importante señalar que el apóstol Juan fue exiliado a una pequeña isla griega del archipiélago de Dodecaneso en el mar Egeo, conocida como la isla de Patmos. Esto aconteció durante una época de persecución hacia los cristianos bajo el gobierno romano de Domiciano a finales del siglo I después de Cristo. Y cabe destacar que este emperador es descendiente de Tito Flavio Vespasiano, el cual en el video de las 70 semanas de Daniel que expuse hace un mes y que voy a dejarte el link aquí en la esquina y en la casilla de descripción del video para que puedas ver y entender las 70 semanas de Daniel, nos dice que posterior a la muerte de Jesús, el emperador romano Tito Flavio Sabino Vespasiano destruyó el segundo templo de Jerusalén por ahí del año 70 después de Cristo, por lo que estos acontecimientos históricos sostienen la evidencia de que el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis o Revelaciones a mediados de los años 90 después de Cristo, lo cual vendría siendo 2 décadas después de la caída de Jerusalén y del segundo templo a las manos de los romanos en el año 70, es decir, su antecesor Tito Flavio Vespasiano. Los juicios de los sellos del Apocalipsis los encontramos a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis o Revelaciones, y a partir de ahí, en un orden cronológico, las trompetas, los truenos y las copas. Cada juicio se divide en 7 actos distintos que traen instrucción de destruir la tierra y los que están vivos en ese momento. Cabe destacar que a menudo se refiere el número 7 a la perfección o integridad y siempre refiere a Dios. Antes de comenzar con este importante tema, te invito a suscribirte al canal si aún no formas parte de él y a regalarme un like, que no tiene ningún costo, pero con esto me ayudas a difundir esta información a más personas y llevar el evangelio a las almas, justamente cumpliendo la gran comisión. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Los 7 sellos son parte de una serie de juicios del fin de los tiempos por parte de Dios. Al comienzo de la semana 70 de Daniel, o conocida como los 7 años de la gran tribulación. Los juicios de los 7 sellos del Apocalipsis se describen a partir del capítulo 6, verso 1 al 17, y en el capítulo 8, versículo 1 al 5.
En la visión del apóstol Juan, los 7 sellos tienen cerrado un libro en el cielo, y al abrirse cada sello, se desatará un juicio en la tierra. En el preludio de la apertura de los 7 sellos en la visión de Juan, es la búsqueda de alguien digno de abrir el libro celestial, y que acontece que no existe alguien digno. Entonces Juan llora por esto. Acompáñame abriendo tu Biblia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, en donde Juan escribe: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este libro, por lo tanto, contiene los juicios de Dios. Y mira cómo nos dice que está escrito por ambos lados. El hecho de que esté escrito en ambos lados nos da una referencia de que la naturaleza de los juicios que están por venir será dura y extensiva. Encontramos en la Biblia que un ángel poderoso grita: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y que no se encontraba nadie digno de romper los sellos y abrir el libro, lo que hace que Juan llore. Si no se podía abrir este libro, entonces no se juzgaría la maldad y por lo tanto esta no tendría fin. Mientras nos dice la Escritura que Juan llora a causa de que el libro no ha sido abierto y sus 7 sellos no han sido rotos, recibe buenas nuevas. Un anciano, que podríamos interpretar que es Jesucristo mismo, hablándole al apóstol Juan, que es parte de la iglesia, la cual habrá sido arrebatada previamente, como lo vimos en el video anterior. Pues el arrebatamiento será previo al inicio de la gran tribulación, ya que la Escritura nos dice que al mismo tiempo que se esté llevando la gran tribulación en la tierra, en el cielo la iglesia se estará presentando ante el tribunal de Cristo para recibir las coronas celestiales y a las bodas del Cordero, para prepararse a venir juntamente con Jesucristo en su segunda venida y gobernar durante 1000 años en la tierra, en donde seremos sacerdotes y reyes y reinaremos con Jesucristo en la tierra. Apocalipsis 6, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En este punto la Escritura nos muestra una clara imagen de Jesucristo mismo, que es el Cordero inmolado, es decir, aquel que murió por nuestros pecados en la cruz, como lo dice el Evangelio en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, en donde está anunciado el Evangelio de salvación o Evangelio de gracia. Y del mismo modo, este pasaje de Apocalipsis nos revela que también es el león del juicio o el león de Judá. Jesucristo es el único digno de juzgar al mundo. Y esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Encontramos en el relato bíblico de Apocalipsis que mientras Jesús toma el libro para abrir los sellos, siendo el único digno para poder hacerlo y pronunciar el juicio sobre el mundo, los 24 ancianos y otros seres en el cielo lo glorifican con un nuevo cántico. Recordemos que los 24 ancianos son la iglesia y esto ya lo vimos en un estudio anterior que voy a dejarte el enlace aquí en la esquina y en la casilla de descripción del video, y el cual te animo a no perderte. Este nuevo cántico en el cual la iglesia y otros seres glorifican a Cristo en el cielo con un nuevo cántico está descrito en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 12. Y nos dice lo siguiente: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es importante resaltar en este punto que este cántico lo hace la iglesia, habiendo sido previamente arrebatada, y lo hace en el cielo al mismo tiempo que en la tierra se está llevando a cabo la gran tribulación, lo cual la escritura bíblica nos respalda que sí hay un arrebatamiento y que es la iglesia, porque dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quién? Jesucristo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Y a quién redimió la sangre de Cristo? A la humanidad, cuando murió por sus pecados en la cruz. Porque la escritura nos dice que sin sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, por cuanto Jesús derramó su sangre para salvar a toda la humanidad. Y aquí está establecido en Apocalipsis 9. Y nos dice también que nos redimió para Dios, para poder estar en la presencia de Dios, y que somos de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Es decir, de toda clase social, de cualquier idioma que hablemos, de cualquier pueblo, es decir, cualquier ciudad o cualquier parte del mundo, y obviamente aclara cualquier nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en el milenio sobre la tierra, después de que vengamos con Cristo en su segunda venida a reinar junto con Él en la tierra. Mira lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Pero vosotros, hablándole a la iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí se confirma que la iglesia es ese pueblo de todo linaje, de toda nación y de toda lengua que nos habla acá en Apocalipsis 5. Del mismo modo, Isaías capítulo 61, verso 6 nos dice lo siguiente: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de vuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. En medio de esta adoración que se le hace al Cordero, comienza a abrir los 7 sellos. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es importante señalar que los primeros 4 sellos son conocidos también como los 4 jinetes del Apocalipsis. Es así como sabemos que desde el primer sello es derramada la ira de Dios sobre la tierra,
y no hasta la mitad de la tribulación, como muchos equivocadamente sostienen. Y esto lo vamos a demostrar a continuación. El primer sello abierto por Jesucristo, siendo el primer jinete, hace referencia al anticristo, el falso imitador del verdadero Cristo. Ya que en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16, sí se hace la descripción de Jesucristo viniendo a la tierra en su segunda venida montado en un caballo blanco. Del mismo modo, aquí en Apocalipsis capítulo 6, verso 1, se describe que el anticristo aparecerá imitando a Cristo en un caballo blanco. La diferencia la encontramos en la descripción de este pasaje. Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Al inicio de la gran tribulación, el anticristo recibirá autoridad, una corona, y hará guerra. Esto es la representación del arco. Sin embargo, nos damos cuenta que este arco no tiene una flecha, por lo que se anuncia que estará conquistando a todos los que se le opongan. Esta descripción concuerda con la visión del profeta Daniel del cuerno pequeño, estudio que ya hicimos previamente con un hermano en la fe y que de igual manera voy a dejarte el link de esa serie que hicimos acerca de las características del anticristo en la descripción del video. En esta visión de Daniel del cuerno pequeño se nos dice que sube al poder y se empeña en la conquista. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Recordemos que los santos de la gran tribulación no son lo mismo que los santos del tiempo de gracia. En el tiempo de gracia, la iglesia somos llamados los santos de Jesucristo. Y en la gran tribulación, los mártires son llamados los santos de la gran tribulación, que son todos aquellos que se queden y no fueron arrebatados por no haber creído en el Evangelio y no haberse arrepentido. Y ellos, como ya lo hemos mencionado en otro video, predicarán el Evangelio del reino y ya no el de gracia. Y el Evangelio del reino mencionado por Jesús en Mateo 24 dice que Jesús vendrá a derrocar al anticristo y establecer su reinado milenial. Por esta razón el anticristo los perseguirá y los matará. Acompáñame abriendo tu Biblia en Apocalipsis 13, capítulo 7, donde nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, esto es el anticristo, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mira cómo la descripción hace referencia a la gente del mundo. Del mismo modo como los 24 ancianos vienen de entre la gente del mundo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sin embargo, en este caso, el anticristo que estará en la tierra vencerá a los santos a lo largo de la gran tribulación y los decapitará. Esto es los mártires de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, verso 13 y 14 se nos dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recordemos que en este punto donde dice, y han lavado sus ropas, ellos tuvieron que hacer una obra para lavar sus ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Y la obra que ellos hacen es morir por el testimonio del reino, de que Cristo vendrá a reinar y a vencer al anticristo. Y es por esta razón que el anticristo y la gente mala de ese periodo, los que no se arrepientan, los matarán. El Evangelio de gracia, la iglesia, no tiene que hacer ninguna obra para ser salva, ya que es por fe y no por obras. Fe en el Evangelio,
fe en que Jesús murió por nuestros pecados, lo cual debemos creer hoy día que aún estamos en este tiempo de gracia y antes de que comience la gran tribulación. Debemos resaltar que en el primer sello, en donde se introduce el anticristo, la descripción de la Biblia nos recopila varios detalles. El primero es que monta un caballo blanco, que habla de paz, pero sabemos que esta será una falsa paz, pues al principio de la tribulación, el anticristo tendrá la pretensión de traer la paz al mundo. Esta parte la estuvimos estudiando en el video de las 70 semanas de Daniel, que voy a dejarte en la casilla de descripción del video, en donde nos dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo nos describe que al inicio de la semana 70 de Daniel, o al inicio de la tribulación, se confirmará un pacto de paz de este personaje que será el anticristo con muchas naciones en el mundo, para ejercer una paz que vendrá de un conflicto de guerra que habrá en el mundo, y que al parecer estamos viendo tintes de eso actualmente. Después nos dice que a la mitad de la semana, esto es, a la mitad de la semana 70 de Daniel o a la mitad de la gran tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto nos habla de la abominación desoladora, cuando el anticristo vaya al tercer templo que ya estará construido para detener el sacrificio que inicialmente ellos habrán comenzado y proclamarse a sí mismo como Dios. Después nos dice la profecía que él va a recibir un atentado contra su vida y a morir. Pero claramente el alma del ser humano que estuvo en ese cuerpo irá al Hades, al centro de la tierra, a esperar el juicio. Pero la bestia que viene del abismo tomará el cuerpo del anticristo. Esto será aproximadamente a la mitad de la semana, y nos dice el pasaje que con la muchedumbre de las abominaciones, esto es, que después de que él muera, va a haber muchedumbre y escándalo entre la gente. Entonces él va a fingir una falsa resucitación, pero su cuerpo va a estar poseído por la bestia, que va a venir del abismo, conocido como Abadón en hebreo o Apolión en griego, el cual es la cabeza de los demonios que salgan en la sexta trompeta del centro de la tierra, y que vendrán a ser vejaciones de los seres humanos. Y esto lo vamos a ver en el próximo video de las trompetas, las 7 trompetas del Apocalipsis. Cuando el Cordero abre el segundo sello, el segundo ser viviente dice, ven. Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. No olvidemos que el color bermejo hace referencia a un color rojizo o color rojo. Juan registra y escribe cuidadosamente lo que ve. Este segundo jinete se refiere a la terrible guerra que estallará en los últimos tiempos. Esta guerra incluirá el ascenso al poder del anticristo, que requiere la caída de otras naciones. Y esto tiene relación con lo referido por el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 8 y 9 del libro de Daniel, en donde nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, haciendo referencia a 3 naciones.
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta descripción nos confirma que este ser será un hombre físico, el anticristo, y no como muchos erróneamente sostienen que el anticristo es una referencia espiritual o una asociación. Claramente la Biblia nos dice que este cuerno pequeño es un hombre de carne y hueso que tomará el poder entre las naciones, y esto es que surgirá de la ONU. El Cordero abre entonces el tercer sello y el tercer ser viviente invita a Juan a ven. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer jinete del Apocalipsis nos relata acerca de una gran hambruna que ocurrirá en el mundo en ese tiempo. Como consecuencia de las guerras traídas por el jinete del caballo rojo, el tercer sello libera al jinete del caballo negro, trayendo consigo el hambre. Los ejércitos seguramente quemarán los campos y destruirán depósitos de alimentos. Las armas químicas y nucleares contaminarán la tierra, por tanto el hambre comenzará a reinar. La balanza que él trae en la mano se refiere a la medición de alimentos y señala que los gobiernos harán racionamientos de comida. Del mismo modo, la economía mundial cambiará por completo. La inflación aumentará aterradoramente y la moneda se devaluará. Una medida de trigo corresponderá aproximadamente a 500 gramos y será el consumo diario de una sola persona. Esto significa que un hombre o una mujer claramente tendrá que trabajar un día entero para sustentarse solo por un día. En consecuencia, quienes dependan de otros pasarán hambres. Habrá tamaña hambre sobre la faz de la tierra que las personas perderán la compostura. La educación e incluso los lazos familiares serán desconsiderados. Y aquí es donde se cumple la palabra del Señor Jesucristo cuando en Mateo 24 dijo, se matarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cabe señalar que la cebada siempre ha sido considerada alimento de animales por ser muy barata, pero en el cumplimiento de este tercer sello, incluso siendo 3 veces más barata que el trigo, aún así su valor será exorbitante. Eso nos lleva a entender que los alimentos más simples estarán costando muy por encima de lo que cuestan hoy. Una familia no será capaz de sobrevivir a tales condiciones y ciertamente eso generará situaciones sociales caóticas en todo el mundo. Cuando la Escritura dice, y no dañes el aceite y el vino, esto nos señala que incluso en medio de tanta hambre en la tierra, una minoría continuará gozando de abundancia y viviendo en la opulencia debido a sus riquezas acumuladas. Esto es la parte social más rica del mundo. Durante la gran tribulación, mientras una persona común tendrá que trabajar un día entero solo para comer, los ricos disfrutarán de manjares finos y viviendas tranquilamente. Eso quiere decir que el anticristo al fin tendrá el control de la economía mundial bajo promesas de alimentar a las masas hambrientas. Y es aquí donde seguramente comenzará el tema de la marca de la bestia. Quien controla la economía, controla el mundo. Es por ello que la balanza en la mano de este tercer jinete indica que tendrá autoridad para controlar la distribución de la comida.
Note que el poder otorgado a los gobiernos actualmente facilita mucho el cumplimiento de esta profecía. Durante miles de años, las personas eran libres para cultivar su propio alimento. Hoy, en nombre de la salud pública, según la élite mundial, es necesario autorización gubernamental para poder cosechar y sembrar tu alimento en ya algunos países. Y en este tiempo será a nivel mundial y no permitirán a la gente sembrar su propio alimento. Apocalipsis 6:7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El color de este caballo en el texto original señala al pálido amarillo verdoso, típico de un cadáver. No es por casualidad que el nombre de este jinete sea Muerte. Este viene con un poder mayor para aumentar aún más el cuadro catastrófico dejado por las guerras y por el hambre. El jinete del caballo amarillento traerá consigo también la peste, o sea, enfermedades que proliferarán sin control y que afectarán a millones en el mundo entero. Si nos ponemos a pensar, la cuarta parte de la Tierra hoy sería algo acerca de 900 millones de personas. En el discurso apocalíptico, el Señor Jesucristo hizo alusión a las epidemias que afectarán a la humanidad durante la gran tribulación. Esto podemos encontrarlo en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 10 y 11. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. La situación será tan grave que este pasaje nos señala que las fieras de la tierra, también hambrientos y enfermos, embestirán contra las personas y las matarán. Del mismo modo, a causa del hambre y de las pestes, la vida humana no tendrá ningún valor, ya que unos a otros comenzarán a matarse de una manera descomunal. Observemos la secuencia natural de los juicios. Con la apertura de los sellos, la calamidad de la guerra genera escasez de alimentos y enseguida esto trae hambres. El hambre reduce drásticamente la calidad y la cantidad de la alimentación de las personas y de la calidad de vida. Esto debilita a las personas y a los animales y les lleva a contraer enfermedades con facilidad, que posteriormente se convierten en epidemias. Sin dinero para comer, ¿qué decir de comprar remedios o medicamentos? Y con la limitada infraestructura de hospitales colmados, el resultado será la muerte de millones y millones en ese tiempo. El sello nos dice la cuarta parte de la población mundial. Agregado a esta devastación, el jinete Muerte no vendrá solo, el infierno mismo lo acompañará. La muerte llevará el cuerpo de las personas y el infierno vendrá luego, llevando el alma inmediatamente después de la muerte. El alma tiene que ser llevada a su destino de estas personas que en incredulidad rechazaron a Dios y rechazaron la salvación. Esto es un anuncio de que no habrá más oportunidad de arrepentimiento ni de cambiar el destino de sus almas después de la muerte física. Observemos que el entendimiento del cuarto sello es el de que si no son todos, la gran mayoría de los que fueron alcanzados por los primeros 4 sellos o jinetes irán al infierno. Y cuando aquellas personas piensen que sus tormentos aquí en la tierra se habrán terminado con su muerte, estarán solo comenzando el verdadero infierno eterno para su alma.
El quinto sello abierto revela a los que serán martirizados por su fe en Cristo durante este periodo de la gran tribulación. Esto es, todos aquellos que proclamen el Evangelio del Reino. Y aquí las escrituras bíblicas nos revelan que no son la iglesia, ya que la iglesia, como lo vimos en el video anterior, habrá sido previamente arrebatada. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. De esta manera se cumple Apocalipsis 7, capítulo 4, que leímos hace un momento, en donde dice que ellos tuvieron que lavar sus ropas en la sangre del Cordero, haciendo una obra para poder ser salvos. Esta es una referencia más de que no son la iglesia, sino los mártires de la gran tribulación, los que no entraron en el tiempo de gracia o en el tiempo de la iglesia por no haber creído en el Evangelio de gracia, que dice que Cristo murió por nuestros pecados y nunca haber tenido un arrepentimiento como está establecido en la palabra de Dios, que es el reconocimiento de ser pecador. Las almas de estos mártires son representadas como morando bajo el altar en el cielo. Dios escucha sus clamores de justicia y a cada uno de ellos les da una túnica blanca. A los mártires se les dice que esperen hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos a lo largo de la gran tribulación, y les promete vengarlos, los cuales habrán sido salvos por el Evangelio del Reino. Pero aún no ha llegado el momento hasta este punto de la Escritura. Este quinto sello del Apocalipsis se relaciona a lo descrito por Jesucristo mismo también en Mateo 24, versículo 9 al 13, en donde Jesús dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán en todos y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos entender que estas palabras de Mateo 24 son referidas al tiempo de la gran tribulación y no para la iglesia, como muchos malinterpretan y tuercen las escrituras. La iglesia no tiene que hacer ninguna obra para ser salva, únicamente tener fe, porque es por gracia, no por obras. En el tiempo de la gran tribulación, en esta dispensación, tendrán que hacer una obra, muriendo por el testimonio de Cristo, diciendo que Cristo vendrá a reinar y a derrocar al anticristo, y por esta razón serán asesinados por el anticristo. Por ello es que ellos tienen que perseverar hasta el fin y morir por el testimonio del Evangelio del Reino, sin dejarse marcar con la marca de la bestia y no adorar al anticristo. Cuando el Cordero de Dios abre el sexto sello, se produce un terremoto devastador que causará una gran conmoción y una terrible devastación en la tierra, además de los inusuales fenómenos astronómicos que acontecerán en este tiempo. El sol se volverá negro y la luna se vuelve roja como la sangre.
Apocalipsis 6, versículo 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y nos damos cuenta que estas personas, teniendo la oportunidad de arrepentirse, aún así endurecieron su corazón y prefirieron la muerte, pidiéndole a las montañas que les cayeran encima, con tal de no humillarse y arrepentirse ante Dios. Observemos que en el Antiguo Testamento los profetas habían precisamente profetizado acerca de este evento. Isaías 29:6: será castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. Ezequiel 38:19: y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Zacarías 14:4: sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por en medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El juicio del sexto sello es un juicio que desata una destrucción universal terrible sobre la tierra, incluyendo 6 eventos catastróficos. El primero es que ocurrirá un gran terremoto sin igual. El segundo, el sol se oscurecerá de modo que se ponga negro como tela de silicio. En tercer lugar, nos dice que la luna se volverá roja, toda como sangre. Y en el cuarto punto nos dice que habrá una lluvia de meteoritos con todos los efectos devastadores. Al mismo tiempo dice que las estrellas caerán del cielo. Y esto nos habla de que habrá una guerra en el segundo cielo, un enfrentamiento de los ejércitos de Dios con las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, y serán echadas a la tierra. Como último punto nos dice que toda montaña e isla se removerá de su lugar. El sexto sello con sus juicios producirá un terror en el corazón de todo ser humano. Sus corazones se llenarán de miedo, y no será por causa de los disturbios físicos o las terribles guerras y pestilencias. Este temor será porque verán que el Dios verdadero desde su trono está permitiendo todo esto, llamándolos al arrepentimiento. Los hombres mostrarán su necesidad e incredulidad al rogar a las montañas y a los montes que los escondan, por lo contrario de arrepentirse y buscar a Dios, ya que éstos esconderán su rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos recurrirán a cualquier medida con tal de evitar dar la cara a su Creador y someterse y humillarse ante Él. Muchas personas ignorantemente han dicho: ¿cómo puede un Dios de amor lanzar a alguien al infierno? En realidad, Dios ha hecho todo para evitar que esto suceda
con cada ser humano. La esencia del libro de Apocalipsis y toda la Biblia es exactamente el plan de Dios y su esfuerzo intentando de todas las formas evitar que las personas lleguen al infierno, ya que no es Dios el que lanza a las almas al infierno, porque son nuestros propios pecados los que nos condenan a este destino. Y el problema es que las personas no son capaces de reconocerlo y humillarse ante Dios. Dios ha dado a su Hijo unigénito, el cual murió por nuestros pecados en la cruz. Y si tú crees hoy esto de todo corazón, tu alma será salva. Por lo tanto, quien vaya al infierno será por elección propia, por haber rechazado la salvación que viene a través del Hijo de Dios. Quien no quiso en vida decirle a Dios, sea hecha tu voluntad, o creo que tu Hijo pagó por mis pecados en la cruz. Ya que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Para finalizar este video, es necesario resaltar que entre el sexto y el séptimo sello se nos habla de los 144,000 sellados. Estos saldrán de las tribus de Israel, ya que el resultado de 144,000 es el total de 12,000 tomados de cada tribu de los hijos de Israel, según el versículo 5 y 8 de Apocalipsis 7. Estos 144,000 estarán sellados y esto quiere decir que tienen la protección especial de Dios. Están a salvo de los juicios divinos y de la ira del anticristo. Ellos, por tanto, podrán cumplir libremente su misión durante la gran tribulación, la cual es evangelizar al mundo posterior al arrebatamiento y proclamar el evangelio del reino durante el periodo de la gran tribulación. Como resultado de su ministerio, millones, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas, vendrán a la fe en Cristo. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar hasta el final de este segundo video de la serie de los juicios de la gran tribulación. En el próximo video estaremos hablando acerca de los 7 juicios de las trompetas del Apocalipsis, ya que, como terminamos en este video, al abrirse el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo y fueron entregadas a 7 ángeles 7 trompetas. No olvides activar la campanita de notificaciones para que recibas el siguiente video, ya que en esta serie estaremos viendo a la luz de las escrituras bíblicas cada uno de los juicios que vienen en la semana 70 de Daniel, conocida como los 7 años de la gran tribulación. Y esto lo estaremos llevando hasta el milenio de Jesucristo. Así que te invito a no perderte esta serie basada 100% en la luz de las escrituras bíblicas, para que podamos edificarnos y sea de gran bendición en el conocimiento de la palabra de Dios.
No olvides suscribirte al canal y regalarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas a difundir este mensaje a más personas y alcanzarlas para salvación. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.